Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Sean todos bienvenidos, estimados amigas, amigos, televidentes, a esta nueva entrega de Teledebate, donde como siempre vamos a estar con ustedes por la próxima hora, compartiendo temas de interés nacional e internacional que esperamos sean de su agrado. La reflexión de este día dice así: nunca vaciles en tender la mano, nunca en aceptar la mano que otro te tiende. Esto fue una reflexión del Papa Juan XXIII. Los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1914 nació en la ciudad de Stavropol, en el antiguo imperio ruso, Yuri Vladimirovich Andropov, ingeniero de profesión. Se integró al Partido Comunista, iniciando una espectacular carrera política donde sucesivamente se desempeñó como diplomático, miembro del Comité Central y del Politburó, jefe de la siniestra KGB, secretario general del partido y finalmente jefe del Estado soviético. En su historial figura haber reprimido la Revolución húngara. En 1942, debido a las presiones del régimen trujillista, dejó de publicarse el Listín Diario, cuya política informativa no resultaba del agrado del dictador. Y en 1962 se creó el Instituto del Tabaco. Es el único organismo oficial con sede en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Lleva a cabo un dedicado trabajo de asistencia a los productores nacionales de la aromática hoja. El tabaco dominicano ha impuesto su calidad en el mundo, conformando un mercado de exportación de 5.000 millones de unidades de cigarros, que producen ingresos al país por 700 millones de dólares anuales. En 1965, en la capital, tropas invasoras estadounidenses iniciaron un ataque contra las posiciones ocupadas por los constitucionalistas. El ataque costó la vida a 99 dominicanos y dejó un centenar de heridos. Pero las fuerzas camañistas, integradas por civiles y militares, no obstante su inferioridad bélica, rechazaron el mismo. Bueno, dicen que después de la tormenta viene la calma. En este caso, el desahogo, prácticamente pues un desahogo, entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, y la canciller venezolana Delcy Rodríguez. Eso fue ayer en la reunión de la OEA. Aquí presentamos las fílmicas. Kerry, bueno, pues planteó que se presionara a Venezuela para lograr, en este caso, bueno, pues que hubiera, se celebrara el revocatorio, se pusieran en libertad los presos políticos, etcétera. Y la canciller venezolana, muy áspera, igual que su jefe Maduro, bueno, pues respondió en un lenguaje muy agresivo. Sin embargo, al final, pues quizá con la intervención de un tercero, se abrió un canal de diálogo. Tuvieron una conversación fuera de la asamblea, del marco de la asamblea, y bueno, pues ahí llegaron al acuerdo de tratar de impulsar el diálogo para buscarle una solución a la grave crisis venezolana. La posición adoptada en este caso por los Estados Unidos contradice la radical de quienes plantean aplicar la llamada Carta Democrática. Seguramente va a provocar fuertes críticas a la política exterior del presidente Obama. Sin embargo, es una decisión de política realista. Mira, las posibilidades de aplicar la Carta son nulas, muy remotas, prácticamente yo diría que inexistentes. Bastaría con tomar en cuenta la gran incidencia de Petrocaribe, donde hay toda una cantidad de países de la región que están involucrados en Petrocaribe y que, independientemente del aspecto del suministro del petróleo, es un arma de política internacional que creó Hugo Chávez y que lógicamente se manifiesta a favor del gobierno venezolano. Aparte de eso, lo ideal sería llegar a una solución incruenta de la crisis.
esto va a requerir necesariamente como primera medida la liberación de los presos políticos. Es una condición indispensable. Esos presos están prácticamente secuestrados y no es posible buscar una solución pacífica a la crisis de Venezuela, bueno, manteniendo a los líderes de la oposición en prisión. Diputados opositores y exiliados políticos venezolanos que se encuentran en el país estuvieron asistiendo a las sesiones de la OEA, fuera naturalmente del marco de la Asamblea, porque no tenían acreditación para estar allí, eso es exclusivamente de los cancilleres, reclaman la celebración del revocatorio. Pues esa es una figura que está en la Constitución de Venezuela, la propia Constitución promovida por el chavismo. Entonces, ahí aparecen unas declaraciones de Mitzi Caprile. Mitzi Caprile es la esposa del exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, que es una figura muy popular, y a quien llevaron a prisión acusado de una supuesta conspiración. La oposición entiende que eso fue una maniobra del chavismo para impedir que Ledesma participara en las elecciones, porque, repito, Ledesma es una figura que cuenta con mucho prestigio, con un aval de gran popularidad en Caracas, de la ciudad de la cual era mayor. Por otro lado, en el Palacio Nacional se reunieron, junto con el presidente Danilo Medina, el enviado especial de los Estados Unidos, el secretario de Estado John Kerry, conjuntamente fue allí con el embajador James Brewster, que representa los intereses de los Estados Unidos en nuestro país. No ha habido declaración oficial de los tratados. La reunión duró casi una hora. Y al parecer se ha considerado preferible mantenerlo como material clasificado, lo que aumenta especulaciones en torno a qué fue lo que allí se habló. Aunque se estima que tienen que haber figurado, por razones lógicas, los temas de Haití, la situación política, social y económica por la que atraviesa Haití, que es muy tensa, la crisis de Venezuela, como es natural, y la aplicación aquí del plan de regularización de extranjeros, en su gran mayoría haitianos, que ha permitido que alrededor de 275.000 que se encontraban en el país en condición de ilegales pudieran normalizar su residencia. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud dice que ya tiene evidencia suficiente para establecer que el Zika por sí misma ya es una emergencia sanitaria y que hay que tomar toda una serie de medidas muy importantes ante la gravedad de la epidemia y las consecuencias que al principio eran desconocidas. Inclusive se llegó a decir que, bueno, que el Zika no tenía mucha importancia, es decir, no tenía realmente consecuencias muy graves, hasta que después, bueno, se fue descubriendo que en el caso, por ejemplo, las mujeres embarazadas corren un alto riesgo si adquieren el Zika, lamentablemente, en el curso de que están gestando, de que el feto pueda salir, o el niño que nazca, pueda salir afectado de microcefalia. Entonces, esta declaración de la Organización Mundial de la Salud implica un gran reto para nuestras autoridades sanitarias. Eso requiere mucha prevención, mucha orientación a la ciudadanía para combatir, evitar los criaderos del mosquito transmisor. Y recuérdense que al combatir el Zika, estaríamos también haciéndolo con el dengue y la chikungunya, porque es el mismo vector. O sea, el mismo mosquito que produce el dengue es el mosquito que produce la chikungunya y es el mosquito transmisor del Zika. O sea que usted, cuando elimina un criadero de mosquitos, está en este caso eliminando el vector de esas tres enfermedades. Por otro lado, señores, este fue un caso penosísimo. Una pobre mujer se tiró al mar. Al principio se quería suicidarse. El problema es que estaba afectada del llamado síndrome del posparto. Ella había dado a luz 6 meses antes y eso es un problema que se presenta con relativa frecuencia y provoca un serio desequilibrio emocional. En el caso de esta señora parece que llegó a unos niveles de mucha gravedad. Su esposo trató de salvarla
y como consecuencia se arrojó también al agua. El resultado fue que ambos perecieron ahogados. Esta señora era arquitecta y él era ingeniero. Y en este caso, bueno, pues se trató de un gesto de amor rubricado con el sacrificio de la vida. La señora se llamaba Raquel Reyes y él Ángel García Peralta. Y dejan dos niños en orfandad, uno de 6 años y el otro de 6 meses, cuyo nacimiento fue el que le provocó a esta pobre señora pues ese trastorno del síndrome de postparto. Así que fue, repito, pues un gesto de amor por parte del esposo que trató en este caso de salvar a su compañera, ¿no? Y el resultado fue que los dos perdieron la vida. Diferente este caso al nuevo feminicidio que tuvo lugar en Santiago. Hay un guardián privado de apenas 22 años, mató de un disparo a su concubina de 31 y luego se suicidó. La víctima, en este caso, deja en orfandad de relaciones anteriores a 8 niños, 8 menores. El hecho lo cometió el homicida frente a la menor hija de esta señora, me imagino que sea la última, apenas 1 año, y una anciana a la cual ella se dedicaba a cuidar. Este es el 5º feminicidio que tiene lugar en la ciudad Corazón tan solo en los últimos 3 días. O sea que ha sido un ritmo de un feminicidio cada 3 días. Imagínense ustedes cómo está la gente en Santiago, en ese sentido estremecido por este tipo de situaciones, ¿no? Por otro lado, el presidente Danilo Medina encabezó ayer la reinauguración del remodelado y reequipado Hospital Dr. Marcelino Vélez Santana. Este hospital tiene un historial de muy buen servicio desde que fue inaugurado a la población de Santo Domingo Este. Y ahora, bueno, pues ahora ha ampliado, en este caso, pues todas sus instalaciones físicas, tiene mayor cantidad de habitaciones para los internos, también para las parturientas, mejores equipos, o sea, que es un gran trabajo de remodelación que se ha hecho allí con una fuerte inversión. Está esto dentro del programa de remodelación de hospitales que está llevando a cabo el Ministerio de Salud Pública. Por otro lado, en Haití ya venció el periodo de 120 días de desempeño del cargo que se le fijaron al presidente provisional José Lerme Priver. O sea que técnicamente Haití, bueno, diríamos que estaría sin presidente, aunque de hecho continúe en el cargo, porque usted no puede dejar huérfano en este caso al Poder Ejecutivo. Lo más probable es que continúe desempeñando el mismo, que se haya vencido el plazo hasta que se celebren las elecciones y tengamos ya, bueno, pues unas autoridades ya producto de las urnas. De lo contrario, repetimos, quedaría huérfano del Poder Central y eso lo único que haría sería agravar aún más el clima de tensión y de incertidumbre que vive el vecino pueblo haitiano. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bien, tenemos, señores, que la directiva de Jóvenes Empresarios, Ángel, visitó al presidente Medina en el Palacio Nacional y lo felicitó por su triunfo electoral en los pasados comicios. Las distintas instituciones empresariales han estado pasando por la sede del Ejecutivo, reconociendo el triunfo abrumador del presidente Danilo Medina, que lo faculta desde el punto de vista constitucional para un nuevo periodo y, bueno, tratando lógicamente los temas relacionados con la economía sobre todo. Y eso fue lo que ocurrió también con la gente de Ángel. Ahí durante el intercambio que tuvieron con el Poder Ejecutivo, resaltaron los logros que hasta la fecha ha registrado en la gestión de gobierno. Particularmente los avances en el área de la educación. Y lógicamente también se abocaron a analizar, aunque sea brevemente, como es natural,
los desafíos que depara el próximo ejercicio de gobierno a partir del 16 de agosto, cuando vence el actual. Entre estos desafíos, estos retos, resaltan la discusión de los pactos eléctrico y fiscal. Hace tiempo que se viene hablando de eso y la necesidad, sobre todo ahora mismo, del pacto fiscal. Ya el pacto eléctrico pues, se ha estado discutiendo, pero es muy complejo. Hay muchos intereses involucrados y son muchos factores los que hay que negociar y atar. Está también la cuestión esta del pacto fiscal, que hay quienes entienden que, bueno, eso va a ser que van a poner nuevos impuestos. Sin embargo, durante la campaña electoral, hay que recordar que el presidente Danilo Medina se refirió al tema, rechazó de plano que se fueran a imponer nuevas cargas tributarias. Por el contrario, dijo que los impuestos que se están pagando en el país son superiores a los que prevalecen en el resto del entorno de los países de la región del Caribe. Mencionó entre ellos el impuesto sobre la renta, dice que aquí es superior al que se paga como promedio en la región. El ITEVIS también es superior, y entonces dijo, bueno, que no tenía ningún sentido pretender aumentar esas cargas. Por otro lado, los empresarios llevan tiempo planteando la reforma y regulación del mercado laboral, y ahí sí hay una situación de confrontación con los trabajadores, porque estos entienden o temen que le quieran recortar toda una serie de beneficios, por ejemplo, el caso de lo que llaman las prestaciones laborales, el acumulo de las prestaciones laborales, entre otros. Así que ese es un problema también que va a ser muy delicado, va a dar lugar ya ha dado lugar a largas discusiones, y me imagino que también ahí va a haber que hilar muy fino para llegar a arreglos que satisfagan ambas partes. El fortalecimiento también de la política de seguridad ciudadana, que es un clamor nacional, la independencia de la justicia y la eficientización del sistema de transporte de carga y pasajeros, que en este país lamentablemente es un completo desastre. Por otro lado, desde el día de hoy ya se están realizando sesiones preparatorias, pero oficialmente a partir del jueves, pasado mañana, jueves 17, la capital va a ser sede de la 6ª jornada científica que organiza la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Este evento se está preparando en coordinación con la Suprema Corte de Justicia y va a reunir aquí en el país, en la ciudad capital básicamente, unos 50 expertos en derecho laboral de países de la región, y aparte de eso de España y Portugal. La actividad va a tener como jornada inaugural la conferencia que va a dictar el ex vicepresidente y ex ministro de Trabajo, Rafael Albuquerque. Albuquerque está reconocido a nivel internacional como un calificado experto en esta materia, y en ese sentido figura como asesor de la Organización Internacional del Trabajo. Hay que recordar que Albuquerque fue ministro de Trabajo durante 10 años consecutivos en 3 gobiernos diferentes. Durante ese tiempo, esos 10 años, no se registró una sola huelga en el país, porque tiene una gran capacidad de negociación, es decir, para poner de acuerdo a las partes. Y eso es muy importante, porque en la medida que usted pueda llegar siempre a niveles de conciliación entre el capital y el trabajo, que son los dos pilares fundamentales de la economía, bueno, pues es mejor que se lleguen a acuerdos en ese sentido que no que estar en confrontación, como es natural. Pues en ese sentido hay que decir que el doctor Albuquerque es un experto, es una figura acabada. Y bueno, lo demuestra ese hecho, 10 años sin una sola huelga en el país, porque todos los conflictos se pudieron resolver en la mesa de negociación. Y Dios mediante, la próxima semana vamos a tener aquí con nosotros en Teledebate al doctor Albuquerque, que va entonces precisamente a dar una amplia información de lo tratado en este importante evento. Por otro lado,
sigue esta situación que nosotros no acabamos de entender y hay que despejar esas interrogantes. Mire, la directora de Promese, la doctora Elena Fernández, que es una figura muy seria, asegura que se ha estado despachando la eritropoyetina. Ese es un medicamento indispensable para combatir la anemia en los pacientes renales que requieren diálisis, porque como consecuencia de la enfermedad que padecen, es una enfermedad crónica, pues eso le produce estados de anemia y con este medicamento, bueno, pueden compensarse. El director nacional de salud afirma además que el Estado dispone del medicamento en cantidades suficientes, pero el presidente de la Sociedad Dominicana de Nefrología denunció que hace 3 meses ese medicamento no llega para dárselo, facilitárselo a unos 2.200 pacientes que no lo están recibiendo y que lo requieren. Inclusive dijo que por ese motivo hay 5 que ya fallecieron. Entonces, si es así, si Promese suministró el medicamento, si el Estado dispone de suficiente cantidad de medicamentos, hay que investigar a dónde ha ido a parar el medicamento enviado por Promese, porque en algún lado tiene que estar, ¿no? Entonces, eso es fundamental despejarlo de una vez, porque repetimos, está en juego la salud de nada menos que 2.200 pacientes renales que están recibiendo diálisis en unos 18 centros hospitalarios. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Del Club Paraíso, que está ahí en proceso ahora de ampliación. El Club Paraíso pues ofrece toda una serie de actividades muy interesantes en deporte, por ejemplo, tienen clases de fútbol, tienen voleibol, tienen baloncesto, tienen tenis, unas clases de tenis ahí que están dando también, ahí las tienen, con un profesor muy calificado, Israel Fundora, entrenador para adultos y para niños. Tienen también una moderna discoteca, restaurante, tienen toda una serie de facilidades y de atractivos y están celebrando ahora su 45 aniversario, así que felicitamos a su presidente Ramón Pastrano y también al resto del ejecutivo que él encabeza, ¿eh? Bien, 32 mujeres recibieron el premio Madre Ejemplar que otorga el despacho de la primera dama. Este premio tiene como finalidad reconocer y estimular las respectivas labores de interés social que esas mujeres llevan a cabo. El gran premio recayó en esta ocasión, porque esta es la 4ª versión, en Milagros de Jesús de Félix. Milagros de Jesús es nativa de Santiago. Ella trabaja en 19 comunidades con niños y jóvenes que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social. Ella preside la Fundación Acción Callejera. Esta fundación educa a 7.486 niños y jóvenes que pertenecen a ese segmento que se señala como condiciones de alto riesgo y a los cuales se está proveyendo asesoría legal y psicológica a su familia. Ahora, entre las galardonadas, además, en general figuran trabajadoras formales e informales, profesionales, campesinas, emprendedoras, amas de casa, maestras y dirigentes comunitarias. Entonces, este premio es mucho más que un simple bonito gesto, ¿eh? Es recordarnos que aquí, entre nosotros, hay una gran cantidad de héroes anónimos que realizan un abnegado trabajo de bien social en los más remotos rincones del país, ni nos enteramos, salvo cuando se producen pues eventos de esta naturaleza donde se resalta merecidamente el trabajo que están haciendo. Esas personas no buscan protagonismo ni ventajas personales, dedican su vida generosamente al servicio de los demás.
y queremos por consiguiente pues sumarnos a ese reconocimiento, como también otras instituciones también que se dedican a premiar pues dominicanos meritorios que al igual que estas hacen ese tipo de labor callada, sostenida, de un valor extraordinario. Bueno, señores, siguen apareciendo nuevos elementos en el caso del atentado, brutal atentado de Orlando a este club. Y entonces estos elementos están haciendo cada vez más problemática una valoración exacta de las motivaciones y objetivos que tuvo este joven homicida que asesinó 49 seres humanos y provocó heridas a otros 50 y tantos, algunos de los cuales están en grave estado y pudieran a lo mejor lamentablemente aumentar la cantidad de víctimas fatales. Ahí figura ahora el FBI le atribuye una posible complicidad a la esposa, es que esta la acompañó a comprar las municiones. Por otro lado, aparece un nuevo elemento, y es que el matador visitaba ese club gay con frecuencia e intimaba con otros hombres. Entonces uno se pregunta, bueno, fue el crimen de un desajustado mental, dice que era bipolar, un crimen de odio, de frustración, de carácter religioso, de motivación ideológica, o una combinación de todos estos factores. Por otro lado, fue impulsado realmente por el ejército islámico, o esto se aprovechó del hecho para atribuírselo y crear entonces una situación psicológica de terror en el pueblo norteamericano. Ahora, despejar todas estas incógnitas tiene además una gran importancia política, porque los Estados Unidos están inmersos ahora en una campaña, o van a estar inmersos en una campaña electoral que definirá en el mes de noviembre quién va a ser el sustituto del presidente Barack Obama. Ya las candidaturas están prácticamente definidas. Hillary Clinton será la primera mujer que aspirará a la presidencia de los Estados Unidos y irá por el Partido Demócrata. Y Donald Trump, bueno, ya es el candidato prácticamente del Partido Republicano. Este último está aprovechando este infausto acontecimiento para apoyar su discurso islamofóbico. La postura de Trump se inscribe en el marco de la más rancia intolerancia. Pero el fanatismo, señores, se está manifestando en todos los campos y niveles en el mundo entero. Mire, en una comunidad de los Estados Unidos ahora salió la información que un pastor bautista saludó alborozado el crimen de Orlando, amparándose en supuestos preceptos bíblicos, y que ahora en Orlando van a vivir mejor. En Asia y África hay feroces y sangrientas persecuciones religiosas e ideológicas. En España ahora mismo hay grupos activistas del Partido Radical Podemos que están llevando a cabo acciones contra la Iglesia Católica. Pretenden desterrar añejas tradiciones religiosas y divulgan propaganda denigratoria y blasfema contra sus símbolos. En el plano político también se manifiesta. Mire, mientras quien lo vea convertido en foro abierto para la sociedad civil, se alzan banderas a favor de los derechos humanos, en Cuba las damas de blanco son impedidas de desfilar pacíficamente para asistir a la misa dominical. Siguen siendo objeto de acoso y agresión por las llamadas brigadas de respuesta rápida. No son más que hordas promovidas y toleradas por el gobierno que se dedican a insultar y golpear a estas infelices y pacíficas mujeres. Pero estos son algunos de los casos que ponen de manifiesto cómo el ciego fanatismo, el odio, la intolerancia política, racial, religiosa, sexual o de cualquier otra naturaleza puede llegar a los extremos más deleznables, y cuán largo es todavía el camino a transitar a favor del pleno respeto a los derechos humanos. Ese respeto que, según Benito Juárez dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Vamos a hacer la pausa y retornamos.
Miren, hace ya bastantes años, cuando con visión de futuro se creó en el Banco Central un departamento llamado Infraturo, con la finalidad de desarrollar el turismo en la República Dominicana, cuyas primeras semillas sembraron don Ángel Miolán y Elis Pérez, pues se escogió Puerto Plata como el primer polo turístico. Mire, Puerto Plata cogió un auge extraordinario, empezaron a levantarse hoteles, una gran cantidad de hoteles, aprovechando además, pues, es decir, todas las playas, toda la riqueza de playa que tiene Puerto Plata, por eso se llama la novia del Atlántico. Y entonces empezó a recibir una gran cantidad de visitantes extranjeros, principalmente de la Florida, aprovechando, bueno, que precisamente estaba un tiro de piedra, por así decirlo. Entonces tuvo una serie de años de auge enorme. Después decayó y entonces el turismo empezó a desarrollarse por toda esta zona, la región este del país, donde tenemos Casa de Campo y tenemos Punta Cana, que son dos destinos de fama mundial. Son los pilares del sector turístico dominicano. Entonces, ahora después de toda una serie de años en que estuvo relegada, ahora Puerto Plata vuelve a levantar cabeza y está recobrando brillo. En ese sentido, hay que señalar el trabajo que ha desarrollado el gobierno dominicano a través del Ministerio de Turismo. Pero a eso se ha sumado la construcción de la terminal marítima en Maimón por parte de la línea de turismo de cruceros Carnival. Desde que se abrió esa terminal marítima, ya ha recibido más de 70 buques de la Carnival que han desembarcado ahí una cantidad impresionante de visitantes y que va en aumento. Las proyecciones que en no mucho tiempo la cantidad anual de visitantes de crucero, de turistas de crucero, pudiera alcanzar al 500.000. Entonces sería para Puerto Plata, pues imagínense, una bendición. Ahora, llama la atención un hecho, y es que Puerto Plata dispone de una amplia oferta para esos turistas de crucero, y cuando bajan a tierra. Tiene más de 60 tours locales en oferta, tours de distracción, culturales, de aventura, y eso le agrega un valor de multiplicación a la economía local muy importante, que debía ser también aprovechada en mayor cantidad, mayor influencia por los propios dominicanos. Ahora, el beneficio que se recibe al presente por Puerto Plata, con esta gran afluencia, este reflorecimiento de esa industria turística y el potencial de mucho mayor de futuro que tiene, también comporta un reto exigente, tanto de las autoridades como de la propia población, para mantener un cinturón estrecho de seguridad y sosiego en torno a los turistas. Ni actos delictivos, ni gente molestosa acosando a los visitantes. Mire, eso ahuyenta a los turistas. Menos todavía permitir que se arrabalice el entorno de la terminal y de los destinos locales, como está ocurriendo ya aquí, por ejemplo, en la estación de Mamá Tingó del metro. Van a estropear eso. Así que hay que felicitar, en este caso, saludar el hecho de que Puerto Plata está floreciendo nuevamente la industria turística, pero al mismo tiempo alertar que la cuiden. Por otro lado, señores, de ahí Antonio Marte, que aspiró a senador, muy mala fortuna, le fue muy mal a los transportistas que aspiraron. A Juan Ubiera le dieron una buena paliza en Santo Domingo Este, en Cristina Lizardo, y le sacó 3-1. Y en el caso de Blas Peralta, ustedes saben lo que ocurrió. Ahí el hombre está en prisión y las perspectivas para él son muy malas. Bueno, Marte dice que hay temor en los taxistas de hacer servicio nocturno y tiene muchísima razón, es verdad. Imagínese usted, hay muchos delincuentes, pues lo que hacen es robar vehículos
para cometer su fechoría. Y entonces, bueno, pues los taxistas andan prácticamente desprotegidos. Cualquier llama para un servicio de taxi y se montan dos y asaltan. De hecho, han matado, han asesinado a muchos choferes, sobre todo en Santiago. Santiago parece que eso ha sido una epidemia. Así que tienen que andar con mucho cuidado los choferes. Habría que ver de qué forma se les puede brindar una protección especial para que puedan seguir dando el servicio nocturno. Y por otro lado, bueno, en la Cámara están reclamando, un grupo de legisladores de oposición, están reclamando interpelar al presidente de la Junta Central Electoral y por otro lado reclamando también de Medio Ambiente que informe sobre los niveles de contaminación de la minera Barrigol. Yo creo que eso no debía ser una demanda de la Cámara, sino que debe ser una obligación permanente del Ministerio de Medio Ambiente y de Recursos Naturales de mantener un monitoreo constante, no solo en el caso de la Barrigol, sino de cualquier minera, porque todo el mundo sabe, bueno, la minería produce, lógicamente, afecta el medio ambiente, pero también hay precisamente, bueno, pues una serie de obligaciones que tienen que cumplir las mineras para restablecer el daño ecológico que hayan ocasionado. Y esa es una obligación permanente de medio ambiente y no tendría que ser motivo de un requerimiento de la Cámara de Diputados, sino parte de su trabajo normal. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos volvemos con el tiro rápido de hoy. Teledebate, el tiro rápido, de Mario Rivadavia. Durante su intervención en el almuerzo semanal de Multimedios del Caribe, que dirige el veterano periodista Osvaldo Santana, el ministro de Educación, Carlos Amarante Barret, ofreció informaciones de gran interés sobre el desarrollo y planes de futuro inmediato en el campo de la docencia pública. Por su importancia, consideramos oportuno compartirlas con nuestros televidentes. Amarante Barret informó que el presupuesto del ministerio para el próximo año escolar se acerca a los 129.000 millones de pesos. Esto representa un incremento de un 7.5% con relación al periodo anterior. De esa suma, más del 50% está destinada al pago de los recursos humanos. En tanto, el almuerzo y desayuno escolares absorberán unos 17.000 millones. Al presente, la matrícula escolar en el país asciende a casi 2 millones de estudiantes en el sector público, de los cuales la mitad ya está incluida en el programa de jornada extendida, que según afirmó el ministro, ha contribuido a reducir de manera significativa la deserción escolar. El agregado almuerzo y merienda a los alumnos y profesores representa un incentivo de ahorro en la economía familiar. En adición, se han entregado 25 millones de textos escolares, más de 1 millón de uniformes, zapatos, medias y mochilas. El regente de la docencia destacó que debido a los sucesivos aumentos recibidos durante la gestión del presidente Danilo Medina, la educación se ha convertido en la profesión mejor retribuida del sector público. Así, el salario con incentivos del profesor de básica asciende a 43.500 pesos mensuales, mientras el de media llega a 51.000. Para el próximo año escolar se estará impartiendo educación sexual en los distintos niveles, en base a materiales debidamente revisados y ajustados a una práctica responsable. De igual modo, se hará énfasis en la enseñanza ética y de valores, así como en el conocimiento del texto constitucional. Otra información de interés es el hecho de que no habrá cambio de textos para el próximo año escolar. Y esa es una noticia que lleva tranquilidad a muchos padres, para los cuales la compra de libros representa un gran sacrificio económico, que no tendrán que afrontar en esta oportunidad. Pero lo más significativo en la comparecencia de Amarante Barret
fue el reiterado énfasis que hizo en el propósito de promover una educación de calidad como objetivo fundamental de la política docente del gobierno. Este es un factor clave que justifica la elevada inversión que el gobierno ha estado dedicando a la educación desde que el presidente Danilo Medina asumió el poder al poner en vigencia la ley del 4%, en lo que sin duda constituye el principal logro y la línea maestra de su gestión. Basado en el principio de que la garantía de una educación de calidad requiere como requisito indispensable contar con profesores dedicados y capaces, el Ministerio ha estado implementando toda una serie de medidas destinadas a elevar la calidad del magisterio. Con ese fin se han establecido exigentes programas de especialización en matemáticas y lengua española de más de 300 horas de estudio. Y en ese programa están participando unos 1.200 docentes. Asimismo, se ha establecido un programa de becas para egresados con altas notas que sientan vocación y estén en disposición de cursar la carrera docente. Se ha implementado un protocolo mucho más estricto de requisitos para ingresar a las facultades de educación de las distintas universidades. Y se está evaluando al presente el currículum de más de 500 profesores extranjeros de probada experiencia y elevada capacitación que vendrían a impartir clases en los centros superiores para preparar a los futuros docentes dominicanos. Por otro lado, la entrega de computadoras, laptops y tabletas a profesores y alumnos, que ya prometió el gobierno, constituirán valiosas herramientas para impulsar la educación tecnológica. Todo lo anterior evidencia una firme voluntad política orientada hacia el propósito de una educación de calidad que impulse el desarrollo de una sociedad progresista basada en el bienestar colectivo. Para hacer posible ese propósito, ese logro, será necesario disponer de una generación de relevo formada por jóvenes capacitados profesionalmente y socialmente responsables. La tarea de hoy para mañana es preparar esa generación. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestro mejor deseo, mayores bendiciones para todas las amigas y amigos televidentes. Tengan todos un excelente resto de la noche y no se olviden de mantenerse frente a sus televisores para que disfruten del programa siguiente, Contacto, a cargo de nuestro colega Rafael Ovalle. Excelente, no se lo pierdan.